La transformación digital afecta a todos los órdenes de la sociedad, incluido la ciencia y la investigación. Un investigador del siglo XXI necesita conocer cuáles son los componentes del ecosistema digital para la investigación, de manera que pueda sacar el mayor provecho de ellos y de alguna manera dar visibilidad a esa producción científica y a los frutos de su investigación. Vamos a centrarnos en el concepto de identidad digital y en sus dimensiones, así como en aquellos componentes que son los principales o los básicos que ningún investigador actualmente puede permitirse el lujo de no estar presente en ellos. Podemos definir la identidad digital de un investigador como el resultado del esfuerzo consciente que realiza el investigador por y para ser identificado y reconocido en un contexto digital, distinguiéndose del conjunto de investigadores a través de la normalización con el uso de identificadores y la difusión de resultados de investigación en redes y plataformas de diversa naturaleza. Realmente la identidad digital es mucho más amplia, es de alguna manera el resultado de todo lo que hace una persona en el ecosistema digital global. Pero nosotros aquí solo nos vamos a centrar en la parte que tiene que ver con la actividad profesional de un investigador, con su trabajo de investigación. Vamos a obviar todo aquello que tiene que ver con las redes sociales o con su actividad como una persona más. La cantidad de componentes que conforman el ecosistema digital de ciencia es enorme. Algunos son fundamentales, claves, otros aportan ciertos elementos complementarios. Un investigador tiene que ser muy consciente de que tener presencia, manejar su identidad dentro de todos estos componentes requiere un esfuerzo tremendo y mucha dedicación. Por lo tanto, hay que elegir muy bien dónde poner el esfuerzo, dónde invertir para poder sacar provecho de ese ecosistema digital que es a la vez muy potente, pero a la vez demanda muchísimo esfuerzo. El ecosistema digital de la ciencia se compone de componentes, cada uno de los cuales ofrece un servicio o un conjunto de servicios. Un investigador, para sacar provecho de ellos, debe crear o tener un perfil dentro de estos componentes. La unión de todos los perfiles que tiene activos en los diferentes componentes conforman su identidad digital como investigador. Con el objetivo de poder decidir en qué componentes me interesa tener presencia como investigador, debo conocer qué me aportan a mi identidad digital. Para ello, y dado la enorme variedad de oferta, vamos a comentar qué dimensiones constituyen o aportan a esa identidad digital de un investigador. Por un lado, tendría componentes que podrían aportar a lo que es conformar mi identidad, es decir, diferenciarme como investigador de forma inequívoca del resto de mis colegas. Por más que yo pueda tener un formato de nombre y apellido que pueda coincidir con otros. Habrá otros que los voy a utilizar para obtener las métricas de los indicadores que me suelen solicitar por aquellos agentes que evalúan mi investigación. Número de citas, promedio de citas, índice H. Por otro lado, estarán aquellos componentes que lo que permiten es una transparencia de lo que es mi actividad al resto de la sociedad y a mis colegas, sin que por ello tenga que venir una evaluación de por medio. Otros, por contra, lo que me van a permitir es visibilizar la producción científica que realizo para tener más posibilidades de ser conocida, ser citada y, por lo tanto, de alguna manera ir afectando o incrementando los indicadores que se tienen en cuenta en la evaluación. Y también habrá otros que me permitan obtener algún tipo de reconocimiento.
un reconocimiento informal, un reconocimiento formal, diferente a los reconocimientos de los indicadores que se han mencionado antes en la evaluación. Como comentábamos, la dimensión de identidad lo que busca es conseguir que cada investigador sea identificable inequívocamente dentro de ese ecosistema digital de ciencia. La identidad tiene una primera aproximación que es totalmente informal. Viene de elegir un formato único, consistente y persistente de nombre de autor, con un formato en el que consistentemente estemos firmando nuestros artículos. Es recomendable elegir este nombre de autor en un momento temprano de la carrera académica, o al menos una vez que hayamos decidido tomarlo, ser consecuente y firmar a partir de ese momento con ese formato. Esto influye en la recuperación de las publicaciones de un autor, en las citas que recibe y en su métrica científica, es decir, en la visibilidad científica de su producción. Porque con esto estaremos facilitando que los sistemas de recolección automática de estos indicadores pues puedan identificar que un artículo se puede asociar a un determinado perfil de investigador. Esta aproximación informal tiene mucha relevancia y es nuestra primera decisión seria como autores de producción científica. Hay algunas recomendaciones. Entonces, en primer lugar, tenemos que ser conscientes que todos los sistemas de recuperación automática están, de alguna manera, beneficiando o pensando en un contexto anglosajón. Es decir, en un contexto latino con dos apellidos o con caracteres como ñes o como acentos, vamos a salir inicialmente perjudicados, aunque los sistemas van evolucionando y cada vez gestionan mejor este tipo de caracteres internacionales. Pero lo que sí tenemos que ser conscientes es lo de los dos apellidos. Entonces, como en el mundo anglosajón se maneja un solo apellido, todo lo que está antes de la última parte del nombre se considera nombres y normalmente se capitalizan, es decir, se coge solo la inicial. Si nosotros queremos firmar con dos apellidos, lo mejor es fusionarlos con un guión para que se conviertan en un apellido solo. Entonces, en mi caso, mi apellido García Peñalvo, mi forma de firmar los artículos es como si fuera un solo apellido, García-Peñalvo. En el nombre se pueden utilizar, si tenemos un nombre compuesto, los dos nombres o un nombre y una inicial, como queramos. Lo que no debemos utilizar es nunca abreviaturas que sean propias de una determinada zona, de un determinado país. Entonces podemos utilizar un nombre completo, los dos nombres completos, si tenemos un nombre compuesto, o utilizar siempre una forma abreviada de alguno de ellos, pero siempre capitalizando y utilizando la inicial. Por mucho que tengamos apellidos que no son comunes, o que elijamos un formato de nombre, apellido que sea lo suficientemente diferente, nadie nos puede garantizar que no haya una coincidencia de ese mismo formato de apellidos y de iniciales de nombres. Entonces, esa aproximación informal no nos vale como única garantía de que podemos o tener los mecanismos adecuados para poder ser identificados inequívocamente dentro de este ecosistema digital de la ciencia. Entonces necesitamos una aproximación más formal que viene por trabajar con identificadores que sean únicos para cada investigador, una especie de DNI único, pasaporte único de investigador en este ecosistema. Hay muchos componentes de este ecosistema que van a poder ofrecer algún tipo de identificador. Lo que pasa es que son identificadores que son válidos dentro de ese componente. Una vez que salimos fuera, pierden ese valor. Entonces necesitamos un identificador que sea independiente del resto de los componentes del ecosistema y que de alguna manera interopere bien con él.
Esta solución estandarizada es ORCID. Entonces, a través de una sencilla identificación nos va a asignar un número único con el cual nosotros vamos a poder garantizar que somos nosotros cuando firmamos un artículo y facilitar que se nos asocie nuestra producción científica sin ambigüedad. ORCID es libre, se accede a través de http://orcid.org y con unos cuantos pasos se obtiene enseguida ese identificador que se está convirtiendo en un metadato de prácticamente obligado cumplimiento cuando nosotros firmamos un artículo y damos nuestros metadatos como autores. Además, está estandarizado con una norma ISO y se nos va a asociar una URL por si queremos tener un lugar público en el que ir recogiendo y de alguna forma compartiendo nuestra producción científica como si fuera una especie de currículum vitae abierto. Las recomendaciones con respecto a ORCID son las siguientes. Si no se tiene ya, hay que crearlo. Ahora mismo es un identificador que es obligado. Como comentaba hace un momento, es un metadato que se pide más como obligatorio a la hora de cumplimentar un registro o al envío de un artículo cuando queremos acceder a otros componentes de este ecosistema. Su principal cometido es identificar de forma inequívoca al investigador y además servir como conector precisamente entre esos diferentes componentes del ecosistema de la ciencia digital. Es un metadato obligatorio en prácticamente todos los sistemas de envío de artículos. No es una red social y no debemos entenderlo como tal. Es un identificador. Tampoco es un anotador de bibliografías ni una fuente de métricas. Es decir, nosotros si queremos podemos recopilar y recolectar ahí nuestra producción científica, pero no es su principal cometido. Como comentaba antes, es posible que la página que se me asigna a ese identificador la haga pública y me sirva como una especie de presentación al mundo científico, como una especie de currículum basado en publicaciones, pero no es su principal cometido. Y por lo tanto, no es, salvo que queramos hacerlo, no debemos perder tiempo en ir recopilando todas nuestras publicaciones en este ORCID. Hay que tener en cuenta que hay que optimizar el tiempo. Entonces, el cometido principal de ORCID es identificador y servir de hub, de conexión entre componentes de este ecosistema digital de la ciencia. Al igual que ORCID se ha convertido en el estándar de identificador para autores, también existen identificadores estandarizados para las organizaciones y cada vez se recomienda más que los utilicemos a la hora de poner nuestras filiaciones, nuestra institución, también en estos metadatos. De todos los que existen se recomienda especialmente GRID, Global Research Identifier Database, y ROR, Research Organization Registry. Estos identificadores de organización nosotros no tenemos que solicitarlos como el nuestro, ni son nuestra responsabilidad el crearlos, sino simplemente obtenerlos, consultarlos y poder aportarlos cuando se nos solicite. Por ejemplo, por ver GRID, pues simplemente accedo a la página de GRID y buscaré el identificador de mi organización. Yo voy a buscar el de la Universidad de Salamanca, pero cada cual puede buscar el identificador de su institución en la parte de exploración de la página de GRID. Pues tengo la caja de búsqueda, establezco el patrón para que me encuentre la Universidad de Salamanca y pulsaré en filtro. Como resultado me saldrá aquello que encaje con ese patrón de búsqueda. La primera entrada es University of Salamanca, que es la que me interesa. Si hago un clic en ese enlace, llegaré a una página que me dará la información de identificador GRID y alguna otra información interesante. Aquí, como entre los metadatos, puedo ver el GRID ID de la Universidad de Salamanca, grid.1176.2.33. Además me da otros
identificadores, también el ROR y alguna otra información. De una forma similar, si yo quisiera buscar el ROR, aunque aquí también lo tengo, pues iría a la página de ROR y haría un procedimiento similar para obtener ese identificador de la Universidad de Salamanca. La segunda de las dimensiones es la evaluación de nuestra investigación. En un marco como el que tenemos actualmente vigente, esta evaluación se basa más en los indicadores del continente, es decir, de la revista, que del contenido publicado en esa revista. Es decir, nosotros lo que intentamos es publicar nuestros artículos en revistas que estén indexadas y bien posicionadas en bases de datos internacionalmente reconocidas. Y adoptamos como indicadores de calidad esos elementos que se asocian a la revista, su posicionamiento en un cuartil o su factor de impacto, que de alguna manera está basado en el promedio de citas que reciben los artículos de esa revista. Hay muchas voces que están en contra de este modelo basado en el continente más que en el contenido y de alguna manera están reclamando que se vaya a un modelo de evaluación que se centre más en el contenido que en el continente. Por lo tanto, se quiere eliminar o bajar lo que es el peso de las métricas basadas en revistas por los indicadores y los méritos del artículo en sí mismo, es decir, usar métricas a nivel de artículo. Pero de una manera u otra, nosotros tenemos que conocer dónde tenemos que ir y tener un perfil para obtener los indicadores que me están solicitando, ya sea indicadores a nivel de revista o a nivel de artículo. Las bases de datos de revistas las podemos clasificar en aquellas que son genéricas y aquellas que son temáticas. Dentro de las genéricas, las que nos sirven como referencia internacional son Web of Science y Scopus. Hay otras que están tomando cuerpo y están de alguna manera en desarrollo con un camino muy interesante como Dialnet, sobre todo a nivel regional, a nivel de España. Y dentro de Web of Science pues tenemos la clasificación de ciencias sociales, de humanidades y también lo que sería el Emerging Sources Citation Index. Pero una cosa son las bases de datos de revistas y otros los productos para evaluar las revistas, que pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Se consideran productos primarios aquellos que son independientes para evaluar las revistas y secundarios aquellos que reutilizan datos de productos primarios. Dentro de los primarios hablamos del Journal Citation Reports asociado a Web of Science y dentro de Web of Science a la colección de ciencias y de ciencias sociales, el Estimago Journal Rank y el CiteScore Metric asociados a Scopus, Google Scholar Metrics de forma independiente y Dialnet Métricas dentro de lo que es ese producto de Dialnet. Otros secundarios, por ejemplo en España tenemos MIAR y Rediff, y terciarios, por ejemplo el ranking de la FECIT. Pero como decíamos, una cosa es obtener indicadores que sirven para evaluar las revistas y los estamos llevando como indicios de calidad de nuestros artículos, y otra cosa son las métricas asociadas a cada uno de los artículos, es decir, el mérito de nuestro artículo dentro de lo que es una colección de referencia. Entonces, ahí son los productos para evaluar artículos. Ahí tenemos Web of Science, y dentro de Web of Science está InCites, en Scopus tenemos Estival, está Google Scholar, está Dialnet Métricas o está, por ejemplo, Dimensions. Todos estos productos nos permiten obtener métricas a los principales indicadores referentes a nuestros artículos, relacionados con citas o relacionados con almétricas. Bien, de todos estos productos, aquellos que me van a permitir obtener las métricas agregadas para un investigador, para poder evaluar la producción científica de un investigador,
son aquellas bases de datos que constituyen una referencia inequívoca a nivel internacional. Y actualmente son 3. Web of Science, que tiene un perfil donde poder obtener estos indicadores, que es Publons, Scopus y Google Scholar. Por lo tanto, un investigador debe tener un perfil en estas bases de datos si tiene producción indexada en alguna de ellas, quiere obtener sus métricas agregadas o la base de datos es relevante para su área de conocimiento o institución. Es decir, si yo tengo artículos que están publicados en revistas que se indexan en Web of Science, si yo quiero obtener las métricas asociadas a los indicadores en esa base de datos, tengo que tener un perfil, tengo que crear un perfil en Publons. Si yo tengo producción en revistas que están indexadas en Scopus y yo quiero obtener esas métricas agregadas, tengo que tener un perfil en Scopus. Si por mi área de conocimiento yo no publico en revistas que estén en Web of Science, pero están en Scopus, pues solo en Scopus. Si yo no publico en revistas que están en Web of Science y no están en Scopus, pues tendré que tenerlo al menos en Google Scholar, que es el recubrimiento de todo. Google Scholar hace una indexación de toda la producción académica de un investigador. Por lo tanto, es la más genérica y la más abierta. Mientras que Web of Science y Scopus son más reducidas y tienen un perfil que discriminan un tanto las ciencias sociales y las humanidades frente a otras ramas de conocimiento. Y además, Web of Science y Scopus de alguna manera también benefician la producción en inglés frente a Google Scholar, que el idioma de producción científica es indiferente. La tercera dimensión hace referencia a la transparencia. Tener acceso a indicadores y métricas sobre la producción científica para la evaluación no significa que estos sean públicos. La transparencia significa una rendición de cuentas ante la sociedad, tanto de los indicadores, de las métricas de un investigador, como de su producción científica. Entonces, esto se consigue cuando hacemos que estos perfiles sean públicos para todo el mundo. Por ejemplo, Publons y Google Scholar, para permitir tener perfiles públicos de investigadores. La cuarta dimensión es la visibilidad. Es conseguir atraer el foco de otros investigadores hacia nuestra producción. La transparencia ya va a aportar un grado de visibilidad importante, especialmente con Google Scholar. Pero hay productos específicos que están orientados precisamente a crear una red entre investigadores para compartir la producción científica, para comentar, para intercambiar, para tener alertas, y está demostrado que este tipo de componentes tienen un impacto muy significativo en la citación de nuestros trabajos. Normalmente estos sistemas que dan visibilidad a la producción de un investigador son redes sociales especializadas para investigadores. En complemento con políticas de open access en la publicación de nuestros artículos, nos dan una visibilidad importante y influyen, como comentaba antes, en la capacidad de ser citado. Las principales redes sociales para investigadores son Mendeley, Academia y especialmente ResearchGate. ResearchGate, esta última, es la red social que más ha crecido en interés y en usuarios, y de alguna manera se está comiendo el mercado de este tipo de redes sociales. Una de las primeras fue Academia, pero Academia ha cambiado el modelo de negocio y está perdiendo muchísimos usuarios. Y Mendeley no acaba de ser considerada como una red social. Entonces realmente ResearchGate es la red social
ahora mismo para académicos de más interés y más impacto. Es realmente donde, si tenemos que elegir una, si decidimos incorporar esta dimensión a nuestro perfil de investigador, realmente es donde merece la pena meter nuestro esfuerzo, invertir nuestro esfuerzo. Todas ellas permiten calcular métricas de índice H, citaciones, pero no son adecuadas para utilizarlas en los currículums oficiales. Para los currículums oficiales ya está la dimensión de evaluación y ahí tenemos las tres referentes: Google Scholar, Web of Science y Scopus. La quinta de las dimensiones es el reconocimiento. Siempre este tipo de perfiles digitales tienen formas de reconocer el trabajo y los logros más destacados de los investigadores. A veces de una manera gamificada y a veces sacando a la luz un trabajo realizado en el proceso de investigación, más allá de la publicación o de la citación, que ya se tiene en cuenta en la dimensión de evaluación de la investigación. Una forma de este reconocimiento pues son las métricas alternativas como complemento a las citas. Entonces, muchos de los perfiles digitales, cuando se introducen métricas a nivel de artículo, además de las clásicas citas, introducen las métricas alternativas. Por ejemplo, tenemos el caso de Dimension, que enlaza con Altmetric y nos da toda una serie de métricas alternativas sobre descargas, menciones, etcétera, de nuestros artículos. Por ejemplo, ResearchGate también gamifica las interacciones entre los usuarios para motivar y atraer a los usuarios de esta red. Lo hace además tocando mucho lo que es su ego de forma positiva, con refuerzos, con mensajes de apoyo, con logros, de manera que siempre el usuario siente que está como compitiendo de forma sana con sus colegas por conseguir avanzar, por conseguir más medallas, conseguir nuevos hitos, y también cada vez que se logra un hito en lecturas, en descargas, en citas, pues también va mandando mensajes de apoyo para reconocer ese esfuerzo y de alguna manera atraer y fidelizar al usuario en la red y incentivarlo también a la interacción con los otros colegas. Publons tiene también una forma muy interesante de reconocer el esfuerzo como revisores de artículos o como editores de revista. Este mérito, que es muy importante para sostener el sistema de peer review de los artículos científicos, a veces queda bastante oscurecido por otras facetas y es muy difícil conseguir ese reconocimiento o cuando lo necesitas para las evidencias de algún tipo de acreditación, parece que el investigador tiene que mendigar a los editores por conseguir esos certificados. Entonces, Publons, de hecho, nació para dar luz a esta actividad y además otorga premios a los revisores de artículos científicos más destacados de forma anual, de manera que también es otra manera de incentivar la participación en el proceso de revisión científica. Si volvemos a la imagen en la que planteábamos las diferentes dimensiones de la identidad digital del investigador y haciendo eco de los principales sistemas componentes que se han mencionado, aquí tendríamos cuáles serían los componentes más importantes asociados a cada una de las dimensiones de esta identidad digital. Entonces, en la dimensión de la identidad, ORCID, para evaluar los tres sistemas que representan las bases de datos internacionalmente reconocidas: Google Scholar, Scopus y Web of Science a través de Publons. Para transparencia, los perfiles públicos en Publons y Google Académico. Para visibilidad, sin duda alguna, ResearchGate. Y como ejemplos de reconocimientos, pues tendríamos ResearchGate o Publons, aunque también podríamos incluir, por ejemplo, el sistema de Scopus, que también incorpora todas las altmétricas a la hora de aportar la ficha asociada a cada artículo individual y sus métricas a nivel de artículo.